boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 630. 7 de diciembre de 2018. 1. ¿Existen los pecados ancestrales? ¿Es católica la oración de sanación del árbol genealógico? Fuente: Aletheia. En algunos sectores de la Iglesia Católica, sobre todo en grupos de tipo carismático, se ha difundido mucho la práctica de la oración, el rosario o las misas de sanación del árbol genealógico o sanación intergeneracional, que suscita grandes adhesiones, por un lado, y duras críticas por otro. Lo cuenta Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, en el portal Aletheia. La Asociación Internacional de Exorcistas ha trabajado este tema en su congreso celebrado en Roma en septiembre de 2018, de la mano del sacerdote mexicano Rogelio Alcántara, a quien se le pidió un estudio exhaustivo sobre el asunto. Alcántara es doctor en teología y director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Resumimos aquí su intervención. Unos males supuestamente heredados. El autor resume así la idea que está en la base de la sanación intergeneracional: los males que padecen actualmente las personas, males psíquicos, morales, sociales, espirituales y corporales, tienen una causa en sus antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan a ella. ¿De dónde vendrían estos males? De un triple origen: las malas inclinaciones de los antepasados, sus pecados, y las maldiciones lanzadas sobre sus descendientes. Lo que llevaría a la persona a tener inclinaciones y tendencias a determinados males o ataduras ancestrales muy fuertes. La solución propuesta al creyente por algunos sacerdotes y grupos dedicados al ministerio de sanación y liberación sería sanar su árbol genealógico con prácticas religiosas y oraciones específicas que puedan cortar esa nefasta herencia que se ha recibido de los antepasados, logrando la liberación propia y el perdón de los ancestros. Para ello se realizan unos ritos que implican asumir nuevos conceptos como transferencia, influencia, maldición intergeneracional, herencia ancestral, pegajosidad, sanación del árbol genealógico, etc. ¿De dónde viene esta teoría? Después de ofrecer citas significativas de varios autores que sostienen esta idea, el padre Alcántara afirma que no podemos encontrar ningún autor católico que haya enseñado la doctrina del pecado ancestral antes de la segunda mitad del siglo XX, por lo que es una doctrina novedosa, inventada, que representa un grave peligro para los que quieren aceptar la revelación divina tal como nos la presenta la Iglesia Católica. Esta teoría, según el sacerdote mexicano, apareció por primera vez entre los protestantes por inspiración pagana. Un misionero protestante, Kenneth Gall, es quien dio el impulso a la práctica de sanar el árbol genealógico hasta convertirlo en un movimiento. Además, estas ideas tampoco tienen ningún fundamento filosófico ni científico. De hecho, el padre Alcántara apunta que el supuesto fundamento filosófico del llamado daño ancestral es muy semejante a lo que popularmente se conoce como el karma, idea procedente de la religión hinduista. Por supuesto, la doctrina del pecado ancestral tampoco tiene fundamento teológico alguno, aunque sus defensores tratan de justificar su aplicación del karma a la teología cristiana basándose en las ciencias psicológicas, especialmente en Carl Jung. O incluso llegan a citar la doctrina católica del pecado original, sin fundamento. Pero, ¿no aparece en la Biblia? La idea de pecados de los antepasados que influyen en la vida de las personas aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, que Rogelio Alcántara detalla y analiza para demostrar que la correcta interpretación de esos textos implica leerlos en su contexto, entendiéndolos en un progreso pedagógico de la revelación, que llega a su plenitud en Cristo, quien nos enseña el auténtico concepto, por ejemplo, de castigo y misericordia divina. Precisamente es la misericordia de Dios el tema que se subraya en los textos bíblicos, la respuesta divina al pecado del ser humano.
Por otro lado, hay textos en el Antiguo Testamento en los que se pone de manifiesto que cada quien cargará con su culpa y las consecuencias de su pecado, es decir, que se subraya la dimensión personal del pecado. De manera que en el Antiguo Testamento hay ya una nítida aclaración de la relación entre las consecuencias del pecado y la culpabilidad personal. Algo que queda confirmado por las palabras de Jesús en los Evangelios, como cuando responde a los que le preguntaban si un ciego lo era por sus propios pecados o por los de sus padres. Por eso, el sacerdote afirma que a partir del análisis de los textos de la Sagrada Escritura podemos concluir que la doctrina del llamado pecado ancestral y la llamada oración de sanación del árbol genealógico no tiene fundamento en la revelación sobrenatural. Distinción entre influencias, pecados y maldiciones. El paso siguiente en la reflexión es aclarar los términos que se usan y distinguirlos. En primer lugar, define la influencia intergeneracional como todo elemento que altera o determina la forma de pensar o de actuar de alguien de una futura generación. La influencia de una generación a otra existe, es algo natural, se da por cuestiones ambientales o de convivencia, como la educación humana o religiosa, el buen o mal ejemplo, etc. En segundo lugar, aclara categóricamente con fundamento en la revelación que los llamados pecados intergeneracionales o ancestrales entendidos como pecados que se transmiten de una generación a otra no existen, porque el pecado es un acto libre, cuyas consecuencias por transgredir la ley divina, culpa y pena son personales y por tanto intransferibles. El padre Alcántara reitera que si por pecados ancestrales se entienden los pecados de los antepasados que se transfieren a la actual generación, estos no existen, pues el único pecado que puede transmitirse por vía de la generación es el pecado original. Y añade que si por pecados ancestrales se entiende simplemente los pecados que cometieron nuestros antepasados y que no se transmiten a las actuales generaciones, podría aceptarse la expresión. Sin embargo, por prestarse a confusión y por correr el riesgo de que se interprete en el primer sentido, es mejor evitar el vocablo. Los pecados de un antepasado no pueden predisponer al pecado al descendiente, solo podrían influir naturalmente, ambientalmente, a modo de ejemplo en las personas cercanas al pecador, pero no pueden predisponer a nadie al pecado. Los pecados se repiten en las familias, sobre todo, por el mal ejemplo. ¿Tienen efecto las maldiciones? En este punto, el teólogo mexicano vuelve a la cuestión de las maldiciones que se hacen como petición al demonio para que una persona quede privada de algún bien. Después de analizar los distintos tipos, aborda su efectividad. Quien maldice puede simplemente desear el mal del otro, pero el puro deseo humano no tiene poder para causar daño alguno. La maldición podría tener efecto cuando quien la lleva a cabo pide el mal para otro, ya se lo pida a Dios o al demonio. Dado que Dios no responde a una petición que busque el mal de otra persona, los únicos que podrían acceder a cumplir las maldiciones son los demonios. ¿Y cómo es posible? Alcántara responde, por un misterio incomprensible muchas veces para nosotros Dios permite actuar a su enemigo causando daños a sus criaturas humanas, de orden físico, psicológico o espiritual para su conversión y salvación. Avanzando. ¿Cuál es el alcance de una maldición o de la brujería en el tiempo? Según el autor, un hombre puede maldecir a sus descendientes, pero solo a los vivos, pues no tiene bajo su potestad a los que no han sido concebidos. ¿Qué peligros hay? Para terminar, el sacerdote mexicano afirma que las llamadas misas, u oraciones, para sanar el árbol genealógico no son parte de la doctrina y liturgia católica. Ni en la revelación, ni en los santos padres, ni en la historia de la teología católica hay un solo ejemplo de que esta sea o haya sido enseñanza católica. Basándose en un documento de los obispos franceses, explica que la llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a la persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí misma. Lo cual a su vez impide que haya un verdadero proceso de ayuda psicológica que podría sanar al individuo. Por lo tanto, las misas que se celebran con esta intención representan más un peligro psicológico para los fieles que una ayuda. Y, por último, subraya que estas misas desvían la caridad que deberíamos tener hacia nuestros seres queridos difuntos.
En efecto, en lugar de ofrecer misas por ellos, pedimos misas para nosotros, en cuanto que queremos que sus pecados dejen de afectarnos en esta vida. 2. Luis Santamaría, las sectas actuales tienen un rostro más difuso. Fuente, La Verdad. La sociedad occidental, en general, no ha pasado de ser creyente a increyente, sino que ha pasado de ser creyente a crédula, dice Luis Santamaría del Río, Zamora, 1982, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Esta entidad, formada por un equipo multidisciplinar, se encarga de prestar atención y ayuda a las víctimas de los grupos sectarios. Queremos ayudar, en definitiva, a la sociedad, comenta el sacerdote zamorano, quien visitó el pasado 21 de noviembre el Centro de Estudios Teológicos y Pastorales de Murcia, según explica Minerva Piñero en el diario provincial La Verdad. Santamaría habló sobre Nueva Era, el último rostro del fenómeno sectario y signo de interrogación abierta. ¿De verdad sigue habiendo sectas? Lo que debemos saber y lo que podemos hacer. Reproducimos a continuación la entrevista publicada en el periódico. ¿Cuántas sectas se estima que hay activas en España? En 2014 realicé un estudio exhaustivo y contabilicé 350. Pero ese es el número mínimo que puede existir, porque no se pueden contar los grupos que se mueven con más discreción en el ámbito local. De hecho, cuando trato con las víctimas, descubro que existen muchas más. Desde aquel año, lo normal es que este número haya crecido. ¿Y en la región de Murcia, cuántas habría? No podría decirlo. Lo que sí he visto es que, al existir tantas redes sociales y anuncios, tanto a nivel nacional como local, se ha incrementado el número de sectas que se mueven en torno al crecimiento personal y a la meditación, las propuestas más espirituales que religiosas. ¿A cuántas víctimas atienden en la red iberoamericana? En España, hay en torno a unas 400.000 víctimas. Algunos estudios explican que sobre el 1% de la población española pertenece a sectas. El principal problema de este hecho es que la situación no solo afecta a la víctima, sino que también repercute en las personas que la rodean. ¿Cómo reaccionan las instituciones públicas frente a la existencia de estas organizaciones? Las instituciones tienen un interés muy deficiente tanto en temas de atención a las víctimas como en la ayuda a las mismas. Esto es un problema social de primer orden. Todos podemos ser captados por una secta si no se encuentran en el momento oportuno. No son conscientes. ¿Con qué tipo de secta se ha encontrado en los últimos años? De diversa índole. La influencia de las grandes sectas que había en los 70, aquellas que tenían más contenido o apariencia religiosa, es menor. Tienen menos capacidad de llegar a la gente. Han aumentado, en cambio, las propuestas que parecen más espirituales y menos religiosas, aquellas que tienen una apariencia más científica y psicológica, válidas para cualquier persona sea o no religiosa. Estas suelen incluir elementos de meditación traídos de Oriente, terapias propuestas de vuelta al paganismo, puntos relativos a los extraterrestres. Como es ese nuevo rostro sectario que ayer explicó en Murcia. Ahora tienen una espiritualidad más difusa en la que uno no distingue al grupo sectario, ni la jerarquía piramidal. Tampoco suelen exigir que sus adeptos participen en una serie de actividades. Hemos pasado de las sectas jerárquicas a aquellas que tienen un rostro más difuso, en las que parece que es la propia persona la que dirige su vida. Y claro, quizás empiece así, pero después llevan al adepto a donde él no quería. La manipulación y el abuso psicológico son muy sutiles. Estas sectas ofrecen seguridad, sentido de identidad y pertenencia. ¿Cómo pueden detectarse? Lo más importante es la formación. Uno debe tener los criterios propios para distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. En Internet, si buscamos información sobre una secta, seguramente solo encontremos una cara de la moneda. Debemos ser conscientes de qué riquezas personales tenemos y de nuestros talentos propios, cosas de las que podrían querer aprovecharse. ¿Se ha encontrado en alguna ocasión con sectas satánicas? Sí. El satanismo existe y está presente, es un fenómeno muy complejo y multiforme. En estos casos, normalmente no nos encontramos con fenómenos de manipulación y captación, sino que son las propias personas interesadas en este tema quienes configuran los grupos satánicos. Es un fenómeno difícil de conocer y cuantificar porque se mueve de una forma más secreta. Hay, de hecho, muchos tipos de satanismo. 3. Un líder religioso de Estados Unidos asegura ser Jesús en la carne. Fuente, Noticia Cristiana. Si no conoces al profeta de Texas Joshua Holmes, de los ministerios Joshua Holmes, no conoces a Jesús, porque él es Jesús en la carne, según algunos que lo siguen. Así se informa en el medio evangélico Noticia Cristiana. Para todos los que odian, si no conocen al profeta Joshua Holmes, usted no tiene el Espíritu Santo.
Eso es todo lo que tengo que decir, dijo una joven en un video viral publicado en Facebook que desestima a los críticos de Holmes. Él está cambiando vidas todos los días. Él es Jesús en la carne. Es muy tangible. Él tiene el poder de Dios sobre él. El joven y extravagante ministro, a quien muchos críticos descartan como una salida peligrosa del cristianismo ortodoxo, ha surgido en los últimos meses como una sensación en línea que profesa curaciones y milagros de dinero. En una promoción de video de 1 minuto para su ministerio que se ha visto más de 3 millones de veces en Facebook, Holmes está grabado haciendo que mujeres y hombres se desmayen con un movimiento de su chaqueta o solo con un soplo. Sin embargo, la información sobre quién es este profeta o de dónde vino, sigue siendo vaga y limitada incluso en el sitio web de su ministerio, donde vende un libro sobre misterios proféticos por más de $100 por copia. El profeta Josué es un recipiente del Señor Jesús, quien es ungido con el poder del Espíritu Santo para liberar y llevar a multitudes a la salvación de Cristo. Fue llamado a la edad de 5 años y recibió visitas del Señor Jesús a la edad de 6 y 14. El profeta Josué recibió la tarea de ser profeta, caminando en la oficina de un profeta, dice el sitio web de Holmes. Teología de la prosperidad. Recientemente, Holmes apareció en el programa Greg Davis Live de World Network y declaró que últimamente en el ministerio el Señor lo ha estado guiando a enfocarse en la riqueza en el cuerpo de Cristo. Compartió una historia de cómo se mudó a una mansión 48 horas después de sembrar miles de dólares en el ministerio del televangelista Mike Murdock. Tengo un ministerio de milagros y muchas personas han sido sanadas, pero he visto que muchas mujeres y hombres ignoran la unción de riqueza en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. A principios de este año, Dios me desafió a sembrar una semilla importante. Tenía un lugar donde vivía dentro. Ahora vivo en una mansión junto a esta semilla principal que sembré. En 48 horas me mudé a la mansión, dijo Holmes a Davis. Dijo que tenía un montón de miles de dólares en una bolsa y en un servicio que Murdock decidió dárselo todo al televangelista. Las compuertas del cielo se abrieron económicamente en mi vida. Creo que muchas personas en el cuerpo de Cristo obtienen milagros de dinero y luego no son fieles a ella, entonces pierden la unción incluso por riqueza, dijo. Comienzan las críticas. Muchos críticos del ministerio de Holmes, como el popular predicador de internet y el sargento Marcus Rogers, han señalado puntos controvertidos en su ministerio, como que sus seguidores lo declararon Jesús. Otros videos muestran a los seguidores que bañan al joven predicador con dinero en el escenario mientras baila, o que lo ataque una mujer identificada como su ex esposa que lo llama mentiroso. En una conferencia reciente en Atlanta, Holmes, que parece atraer a una audiencia diversa, fue reprendido públicamente y un crítico lo llamó Satanás. He visto muchas cosas sobre Joshua Holmes. Mire los videos de Joshua usted bailando en la iglesia y gente tirándote dinero. Soplando sobre gente y gente que acaba decayendo por todas partes. Comencé a sentir esta justa ira en mi espíritu, explicó Rogers. Rogers argumentó que, si Holmes no es un falso profeta, debe condenar públicamente a las personas que lo llaman Jesús. Mi problema contigo es que ves todo esto, ves que se vuelve viral y no lo abordas. No lo corriges. No dices oye, deja de llamarme Jesús en persona, dijo. Se supone que somos un reflejo de Jesucristo en esta tierra, eso es absolutamente correcto, pero no eres Jesús en la carne. De hecho, ni siquiera eres un buen reflejo de Jesús. En ninguna parte verías a Jesús bailando en el cielo, sinagoga. Mientras la gente te tira dinero. En ninguna parte verías a Jesús soplando su aliento. Y haciendo movimientos de Michael Jackson. Eso es todo hombre de carne, dijo. Christian Post se acercó al ministerio de Holmes para hacer comentarios, pero no estuvo disponible de inmediato. 4. El líder de una secta de Corea del Sur, condenado por violar a 8 fieles. Fuente, AFP. El líder de una secta surcoreana fue condenado el pasado 22 de noviembre a 15 años de cárcel por violar a 8 mujeres, algunas de las cuales lo consideraban un dios. Las víctimas del pastor Lee Jae-rok, de 75 años, eran incapaces de oponer resistencia, pues estaban sometidas a la autoridad religiosa absoluta del acusado, subrayó el juez Chu Moon-sung ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl. La devoción religiosa puede ser muy fuerte en Corea del Sur, donde el 44% de los habitantes se declaran creyentes. La mayoría de los fieles del país pertenecen a iglesias reconocidas, a menudo ricas y poderosas, frecuentadas por decenas de miles de fieles que no dudan en donar hasta el 10% de sus ingresos, tal como leemos en un despacho de la agencia AFP. Pero también hay muchas iglesias marginales, algunas de las cuales estuvieron implicadas en casos de malversación, coacción, lavado de cerebro, manipulación de fieles y otras actividades asociadas a prácticas sectarias.
Lee Jae-rok fundó la iglesia de Manmin, de inspiración protestante, en Guro, un barrio pobre de Seúl, en 1982. Empezó con 12 fieles, pero en la actualidad su iglesia afirma tener 130.000. Cuenta con una gran sede, un lujoso auditorio y su página web destaca el gran número de milagros que en ellas han obrado, a raíz de las revelaciones del movimiento Almohadilla Meto, que llegó también a Corea del Sur. 3 fieles denunciaron este año al líder religioso, que las convocó en su casa y las forzó a tener relaciones sexuales. Un ser divino. No fui capaz de resistirme. Él era más que un rey. Era Dios, contó una víctima, miembro de la iglesia desde su infancia, en la televisión surcoreana. El pastor le dijo a otra víctima que ella estaba en el paraíso y que debía desnudarse como Adán y Eva en el jardín del Edén. Y oré porque odiaba hacer eso. 8 mujeres denunciaron al pastor y el tribunal lo declaró culpable de haberlas violado decenas de veces durante un largo periodo. En sus sermones, el acusado sugirió directa o indirectamente que era el Espíritu Santo, subrayó el juez. Y las víctimas pensaban que era un ser divino con poderes divinos, añadió. Lee Jae-rok, que rechaza las acusaciones, escuchó el veredicto con los ojos cerrados y no mostró ninguna emoción frente al centenar de fieles suyos que asistieron a la audiencia. Su abogado acusó a las denunciantes de mentir para vengarse por haber sido excomulgadas tras haber violado las reglas de la iglesia. La iglesia central de Manmin se centra en la adoración del pastor Lee Jae-rok, afirmó Kim Yu-san, fiel de la misma durante 20 años. Ahora que acudo a una iglesia diferente, venero a Jesús y rezo a Dios, asegura. Soy feliz. Corea del Sur es un terreno fértil para los grupos religiosos con ideologías fuertes, que ofrecen esperanza de salvación a personas sobrepasadas por una sociedad ultracompetitiva donde el estatus es todo. Según un estudio del gobierno en 2015, el 28% de los surcoreanos declaran pertenecer a una iglesia cristiana y el 16% se presentan como budistas. Según Park Yun-tak, director del Instituto Coreano de Investigación sobre la Herejía Cristiana, 2 millones de personas pertenecen a sectas. En este país hay 60 líderes de sectas que pretenden representar la segunda venida de Cristo, o incluso Dios mismo, afirmó a la AFP. 5. Una vidente de Bilbao, condenada a prisión por estafar a una persona vulnerable. Fuente, EPFE. La Audiencia Provincial de Vizcaya, España, ha condenado a 2 años y medio de cárcel a una vidente por estafar 22.687 euros a un hombre aprovechándose de su superioridad intelectual, y de la desesperación de su cliente por lograr trabajo y una nueva pareja, según leemos en un despacho de la agencia Europa Press. La sentencia considera probado que la acusada ofrecía servicios de tarotista, adivinación o eliminación de energías negativas en su domicilio de Bilbao, y los publicitaba en medios de comunicación bajo el nombre comercial de Cristal, aunque su nombre verdadero es Eulalia, según informa FE. Así comenzó la estafa. Además, relata que el estafado, llamado Pablo Jesús, motivado fundamentalmente por la necesidad de encontrar un trabajo, y tras ver a la acusada en televisión, decidió contratar sus servicios y acudió a su consulta por primera vez el 9 de marzo de 2012. En esa visita, abonó 600 euros a través de su tarjeta de crédito, después de que la adivina le dijera que le veía cosas grandes. Al día siguiente, 10 de marzo de 2012, sin consulta previa y sin consentimiento de este, la tarotista cargó nuevamente en la cuenta de este la cuantía de 600 euros. Al llamarle a este para reclamarle la cantidad, ella le contestó que era magia negra, que en ocasiones ocurrían cosas similares, y que el dinero retornaría. Episodios de este tipo de reprodujeron, según el hombre, y la contestación siempre fue la misma. Todo esto hizo ver a la estafadora la ignorancia de su cliente. En las sucesivas consultas, la acusada comprobó lo influenciable y vulnerable que era su cliente, la situación de superioridad intelectual de ella, y la desesperación de este por lograr un trabajo y de encontrar una nueva pareja. Sucesivas cantidades de dinero. Por ello, aprovechándose de estas circunstancias y con el ánimo de obtener un beneficio ilícito, la acusada, entre los meses de marzo de 2012 hasta noviembre de 2013, recibió a su cliente en su domicilio en numerosas ocasiones. De esta forma, mediante el ofrecimiento de rituales de tipo esotérico, consiguió que le realizase diferentes pagos a través de diferentes medios. De esta forma, en el intervalo temporal de marzo de 2012 a diciembre de 2013, con una tarjeta de crédito del estafado, la adivinadora realizó un total de 8 operaciones, con las que percibió la cantidad de 2.900 euros, y con otra tarjeta de otra persona del entorno del hombre hizo otras 18 operaciones por las que la acusada percibió la cantidad de 6.225 euros. Algunas de estas cantidades no respondían a ningún servicio o consulta.
El hombre le ingresó, asimismo, 5.430 euros de la cuenta bancaria que tenía a nombre de su hijo y realizó giros postales por valor de 732 euros. También le entregó diferentes cantidades en metálico y de joyas, aunque solo está acreditada la cuantía de 8.000 euros. Incluso le dio las escrituras de unas parcelas de garajes, ascendiendo el importe total percibido por la profesada al importe de 22.687 euros. Esoterismo y capacidades paranormales. La resolución judicial destaca que el estafado, durante los años 2012 y 2013, tenía anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas para todos aquellos actos en los que estuviera implicado el esoterismo y las capacidades paranormales de las videntes a causa de una anomalía psíquica. El tribunal considera especialmente reprochable la conducta de la tarotista al engañar a personas de cuya vulnerabilidad e ignorancia se ha prevalido la acusada, y recuerda que su proceder tiene mayor gravedad porque ha afectado al patrimonio familiar de este. Por ello, le impone 2 años y medio de prisión e inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Además de la pena de cárcel, la vidente deberá indemnizar a Pablo Jesús con 22.687 euros. La cantidad que se ha probado fue estafada, porque la familia del hombre cuantificó el importe de lo estafado en 72.000 euros. Pablo Jesús admitió que había gastado unos 50.000 euros en la pitonisa, pero sin recibos ni facturas, y el tribunal ve imposible acreditar cuánto efectivamente le pagó a la vidente. 6. Argentina, el presidente Macri se reunió con el vicepresidente de la secta Soka Gakkai. Fuente, varios medios. El presidente argentino Mauricio Macri tuvo el pasado 30 de octubre una agenda cargada en la Casa Rosada y en la sede del gobierno porteño, que arrancó con una reunión del Gabinete Nacional y concluyó con un seguimiento del G20, que se realizó en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Según informaba ese mismo día Mendoza Post, la reunión entre Macri y sus ministros estaba prevista a las 10, mientras que a las 11:30 el mandatario nacional se encontró con el vicepresidente de la organización internacional Soka Gakkai, Hiromasa Ikeda. En la ciudad. El diario de Avellaneda se cuenta que la organización budista Soka Gakkai Internacional, SGI, tiene una amplia red global académica y cultural en diferentes países, que incluye desde jardines de infantes hasta universidades. El jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Enan Lombardi. A su vez, Ikeda llegó junto a Kazuto Ito, titular de la Asociación de Conciertos Minón, una entidad cultural japonesa. Soka está en la Argentina desde 1964 con diversos centros culturales, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, Temperley, Castelar, Cañuelas, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Se trata de un movimiento sectario considerado peligroso en Japón. En ese país es vista como una secta maliciosa y peligrosa que busca poder. La mayoría de los japoneses rechaza este movimiento, lo desacredita como una secta pseudo-budista y opina que la Soka Gakkai debería desaparecer del Japón, según el psicólogo y especialista en grupos sectarios David Pimenta. El mismo especialista asegura que Soka Gakkai desvirtuó el fundamento de budismo Nichiren para transformarlo en una secta en la acepción más correcta de la palabra. Y culmina, aprovechan la ignorancia de la gente para presentarse a sí mismos como simplemente budistas mientras usan técnicas de adoctrinamiento basadas en el concepto de empoderamiento social, liderazgo, budismo laico intercultural y el humanismo mezclado con creencias falsas, mágicas y no budistas para generar cohesión social y credibilidad. 7. La Sociedad Teosófica se publicita en Argentina como la que resume todas las religiones. Fuente, Diario San Rafael. La Sociedad Teosófica es una institución internacional que se creó en 1875. A la Argentina llegó en 1893, cuando se formó el primer grupo en Buenos Aires, luego se fue extendiendo a diferentes provincias hasta que en 1934 llegó a San Rafael. Su presidente nacional, Esteban Langlois, estuvo de visita en San Rafael a finales de octubre para participar de una charla y en su paso diálogo con FM Voz 91.5. Leemos el resumen de esta conversación en Diario San Rafael, un medio que ha servido para publicitar a la teosofía, sin asomo de crítica alguna. Una de nuestras misiones fundamentales es tratar de hacer ver a la gente que existe una realidad espiritual de la vida y que no todo se agota en el ejercicio de nuestras funciones vitales y en comprar cosas, salir a divertirse y todas las actividades que dan diversión en lo inmediato pero que a la larga dan más problemas porque todas estas cosas a la larga se pierden y nunca terminan de llenarnos del todo, comenzó explicando Langlois sobre los fundamentos con los que trabaja la institución. Es que como lo señaló el presidente, la sociedad actual está más abocada al consumo y a pensar que la felicidad está en comprar cosas nuevas o en ostentar lo que se tiene. Hoy tenemos más recursos en salud y en educación, el acceso a los bienes materiales es mayor.
pero no es más feliz y posee un grado de infelicidad quizá aún mayor que el que tenía antes, cuando se vivía más precariamente. Comentó que solemos aferrarnos a cosas transitorias, que son fugaces y nunca llegan. Uno se compra un auto y después quiere cambiarlo, se compra una casa y después quiere una más grande y uno ve que la gente rica es avara y codiciosa, porque no hay fortuna que alcance. Este es un camino que no tiene fin y la gente es infeliz, tan infeliz seguramente como el que tiene muy poco, aseveró. En ese sentido, la verdadera felicidad para la organización reside en encontrar lo permanente, que está en el interior de uno y no en el exterior. Sobre la teosofía, Esteban explicó que es aquella enseñanza que subyace en toda religión y filosofía antigua. Todas las religiones dicen más o menos lo mismo, pero luego, con el correr de los siglos, la enseñanza de las diferentes generaciones las van modificando. La teosofía trata de rescatar lo que hay de original y mostrar al mundo cómo eso tiene una estrecha relación con el día a día para transformar nuestra visión de la vida y convertirnos en personas diferentes. En su visita, estuvo acompañado por la artista plástica y profesora Anabela David, quien forma parte del Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica en Argentina y tiene a su cargo la diagramación de la revista nacional. La profesional dicta diversas charlas talleres con las que buscan motivar a las personas a interiorizarse con estas creencias a través del arte. El arte, al igual que otras formas de conocimiento que la teosofía también ve como accesos o vías para encontrar este conocimiento fundamental, la meditación, el estudio y el servicio, más allá de manifestación artística de lo imaginado, de lo que el ser humano pueda plasmar con distintos medios, se torna una vía de conocimiento bastante potente y esto es lo que plasmaron o lo que encontraron artistas particulares, que lo hicieron de forma consciente porque no solo desarrollaron su actividad artística, sino que también lo dejaron por escrito, concluyó la artista. 8. El perfil criminal de Charles Manson, que ordenó asesinatos creyéndose el Mesías. Fuente: La Vanguardia. Que su propia madre lo vendiera a una camarera por una ronda de cervezas tuvo que dolerle y marcar de por vida a un joven Charles Manson, que ya desde niño se sintió excluido de la sociedad. Si no hubiera sido por un tío suyo, que fue a buscarlo para traerlo de vuelta a casa, el pequeño hubiera acabado con una desconocida. Imaginemos por un momento el calado emocional de la situación y las posteriores repercusiones en la vida de Manson. Nada justifica la violencia, pero es curioso que la mayoría de criminales tienen un punto en común: los problemas en la infancia. Lo cuenta la periodista Mónica G. Álvarez en el diario barcelonés La Vanguardia. Llevado por una necesidad irrefrenable por destacar algo que de joven solo consiguió a través de los delitos que perpetraba, Charles se autoproclamó líder de una de las peores sectas que ha dado Estados Unidos. Se hacían llamar La Familia. Muchos les recordarán por los asesinatos que cometieron en 1969, cuando de una manera salvaje acabaron con la vida de 5 personas, entre ellas Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. La noticia dio la vuelta al mundo y el rostro de su gurú se grabó a fuego en nuestra memoria. The Beatles inspiraron, sin quererlo, aquella masacre. Entre el bien y el mal. La infancia de Charles Miles Manson, nacido el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, discurrió lejos del seno familiar. De hecho, se la pasó viajando en compañía de una tía suya, una beata muy preocupada por el pecado. Su madre, una joven prostituta de 17 años llamada Kathleen Maddox, permaneció en la cárcel hasta que él cumplió 8 años. La habían detenido por robo y agresión. De su padre jamás se supo. Durante su ausencia, su tutora legal, que enjuiciaba todo comportamiento pecaminoso, educó a Manson en la rectitud y el misticismo. Sin embargo, cuando la madre salió de prisión y regresó junto a su hijo, la vida de este cambió por completo. Permaneció a su lado hasta que cumplió 14. No soportaba las continuas discusiones que tenía con ella por culpa de su alcoholismo. Así que cuando reunió el dinero suficiente para poder independizarse, el robo fue su única salida. Se marchó de casa. Empezó a cometer multitud de delitos, principalmente robos de vehículos y asaltos a establecimientos, aunque también participó en alguna estafa con cheques falsos. No tardaron en detenerlo y en enviarlo a prisión. La policía llegó a acusarlo de 8 cargos entre 1951 y 1952. Su delictiva carrera no había hecho más que despegar. A los 19 años se casó con una enfermera de 17 llamada Jean Willis, con quien tuvo su primer hijo. Hacía poco que lo habían soltado, pero el matrimonio no duró mucho. Solo 4 años. En 1959, ya divorciado, se casó con una prostituta, Candy Leon Stevens, que acabó acusándolo de proxenetismo. De esta unión nació su segundo hijo, Charles Luther Manson. La prisión le estaba esperando. En 1961, un cúmulo de delitos le llevaron a ingresar en la cárcel, donde sufre una especie de transformación.
Manson ha pasado a la historia de la criminología por su vinculación al satanismo, el esoterismo y, por supuesto, el crimen. Fue durante esta nueva etapa de su vida cuando conoció el esoterismo y ciertos estudios relacionados. Empezó a formarse en esta disciplina y se afilió a la Iglesia de la Cienciología. Durante el periodo que permaneció entre rejas 17 años, asimiló multitud de conocimientos de todas las religiones y reconoció y asumió un liderazgo que llevaba dormido mucho tiempo. Al salir de prisión en el año 1967 se dirigió a San Francisco. Gracias a su hipnótico poder de convicción, acumuló una corte de seguidores a los que llamó la familia. Él era su líder absoluto, el Jesucristo de aquella secta. Si observamos algunas de las fotografías de la época, podemos comprobar el gran parecido entre los dos personajes. De hecho, él mismo se autoproclamaba Mesías, Satán, el espíritu y sobre todo el anticristo. La doctrina que predicaba era de lo más extraña, ya que mezclaba en los diversos conocimientos y preceptos de corrientes orientales y cristianas. Hasta reinterpretó la Biblia. Su filosofía afirmaba que solo aquellos que le siguiesen se salvarían del temido apocalipsis. Sus adeptos respaldaban las creencias que les inculcaba Manson y, tras mudarse todos a Los Ángeles, formaron una especie de comuna hippie cuyo lema estaba basado en el resentimiento y no en el amor. Entre los miembros de la familia estaban Dennis Wilson, integrante del grupo The Beach Boys, Susan Atkins, más conocida como Sadie Mae, Charles Tex Watson o Linda Kasabian. Las drogas, la música y el sexo libre eran la tónica habitual en una comunidad que veía cómo Manson practicaba un mesianismo posmoderno bajo la influencia de la esquizofrenia. Nadie discutía sus acciones. O por lo menos, nadie se atrevía. Recorrieron toda la costa en un autobús escolar para predicar la palabra de la familia y captaron numerosos adeptos. Se hicieron tan conocidos en Los Ángeles que muchas celebridades les abrieron las puertas de su casa. Uno de ellos fue el ya mencionado Dennis Wilson, que se dejó seducir por las insólitas creencias de Manson y su comunidad. Música satánica. El sexo libre y las drogas no eran lo único que Manson utilizaba en sus sermones. La música se convirtió en su herramienta principal. El sonido de los Beatles caló hondo en el corazón del Mesías, que ve en el álbum blanco y en la canción Helter Skelter el mensaje que estaba esperando. Según él, los integrantes de la banda británica eran los 4 jinetes del apocalipsis que habían creado aquella música para enviarle un mensaje. Supuestamente, esta canción ocultaba un mensaje cifrado destinado a Manson en exclusiva y que auguraba que el fin del mundo estaba a punto de llegar, tras el que un nuevo orden mundial se instauraría y él sería el rey del mundo. Usted no lo entiende. Lennon, el profeta, me dijo, Charlie, levántate, degüella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood. El momento ha llegado. Tú eres el hijo del hombre y el ángel exterminador. Declaró Manson durante el juicio. Uno de los primeros en denunciar que el álbum blanco de los Beatles contenía un mensaje satánico fue el padre Greenwald. Cuando se reproducía al revés el estribillo de una de las canciones, Revolution 9, el mensaje subliminal era cógeme, hombre muerto. Manson conocía perfectamente esta práctica y utilizó los presuntos mensajes para cometer sus posteriores acciones criminales. El desencadenante fue una discusión con el ex integrante de The Beach Boys, Dennis Wilson, que al parecer plagió una de las canciones que Manson había compuesto y que la incluyó en el álbum 2020. El ambiente estaba caldeado y un incidente aparentemente nimio con un traficante de drogas llamado Gary Mann provocó la ira del líder, y con ella su primer asesinato. Manson comienza la reyerta cortándole una oreja al traficante y luego deja que se encarguen de él otros 3 integrantes de la familia, entre ellos Bobby Beausoleil. Estos apuñalan decenas de veces a Mann y dejan que muera desangrado. Antes de marcharse, Manson se pringa un dedo de sangre y escribe en la puerta pijes, cerditos, y dibuja el símbolo de los Black Panthers. El cadáver del narcotraficante apareció completamente destrozado. La carnicería. Aquel incidente hizo que Manson buscase un nuevo emplazamiento para él y su familia. Esta vez se dirigieron al Valle de la Muerte. Ahí encontraron una granja en medio del desierto y organizaron lo que este asesino llamaría el Helter Skelter, es decir, el fin del mundo. Toda esta teoría estaba inspirada en la letra y música del álbum blanco de los Beatles. El plan estaba preparado. Charles dio órdenes precisas a varios de los miembros de la secta para que asaltasen en la medianoche del 8 de agosto de 1969 la mansión de Roman Polanski. En su interior ni los amigos que acompañaban a la esposa del director, Sharon Tate, ni ella, embarazada de 8 meses, imaginaban lo que les esperaba. La sociedad ha sido injusta conmigo. Mataremos a cualquier cerdo que esté en la casa. Entren y atrápenlos, gritó el Mesías a sus seguidores. Primero, cortaron el teléfono para evitar que pidiesen ayuda inmediatamente después, irrumpieron en la casa.
Les gritaron como lunáticos y los reunieron a todos, eran 5 en total en uno de los salones. Allí comenzó la carnicería. Todos mueren víctimas de los navajazos o batidos a balazos cuando intentaban escapar. Sharon Tate, que pedía clemencia al estar embarazada, fue acribillada con 18 cuchilladas en el vientre. La sangre inundaba toda la estancia y, antes de marcharse, los asaltantes escribieron en la pared la palabra pijes. Manson y otro adepto se acercaron minutos más tarde para borrar las huellas. En una de las declaraciones que Sadie Mae, miembro de la secta, hizo a la policía, recordó la masacre diciendo: "Queríamos cometer un crimen para que el mundo reaccionara y nos hiciera caso. Me sentía satisfecha, cansada pero en paz con el mundo. Sabía que esto era el principio del caos. Ahora el mundo escucharía". En la lista que Manson había preparado aparecían personajes como Elizabeth Taylor, Frank Sinatra o Tom Jones. Los asesinatos continuaron. Al día siguiente de la carnicería en casa de Polanski, otros integrantes de la familia mataron al empresario Leno LaBianca y a su mujer, Rosemary. Dejaron varios mensajes, uno de ellos grabado con un cuchillo en el vientre de la víctima con la palabra guerra y el resto en la pared con las consignas: muerto a los cerdos y sublevens. El último ritual antes de marchar fue colgar en la puerta del frigorífico la canción Helter Skelter. Como en el anterior crimen, Charles Manson dio directrices concretas, pero no participó activamente. Más de 40 años entre rejas. En un primer momento se sospechó de Roman Polanski como el autor de los crímenes. Supuestamente, estaba de viaje en Europa. Pero Polanski dejó de ser el principal sospechoso cuando unos días después, Susan Atkins fue arrestada por robar y contarle a su compañera de celda lo ocurrido. Confesó que pertenecía a la familia y describió con pelos y señales las prácticas que realizaba su líder, Charles Manson. Las detenciones se produjeron el 12 de octubre de 1969, entre ellas las del Anticristo y varios miembros del clan. El juicio, que se inició el 15 de junio de 1970 en Los Ángeles y, en los 9 meses y medio que duró, mostró la esencia de su personalidad. "Yo no he matado a nadie. No he ordenado que maten a nadie. Esas criaturas que van a por ustedes con sus cuchillos son sus hijos. Yo no les enseñé nada, lo hicieron ustedes", declaró con una esvástica tatuada en la frente y con su particular media sonrisa. Aunque Manson en ningún momento intervino en los crímenes de la casa de Polanski, el tribunal le condenó por conspiración. El 29 de marzo de 1971 le sentenció a la pena de muerte. Sin embargo, tras la abolición de la pena capital por la Corte Suprema, dictaminan cadena perpetua. A pesar de que su líder se encuentra entre rejas, las actividades de la familia continuaron. Varios de sus adeptos robaron una armería y fueron abatidos a tiros por la policía antes de secuestrar un avión. Pretendían exigir la liberación de Manson. Otro de sus miembros, Lynette Skeaky Fromme, intentó asesinar al presidente Gerald Ford el 5 de septiembre de 1975, pero fracasó. Se produjo el asesinato de otra joven que recibió 157 puñaladas. La vida de Manson en prisión transcurría entre libros y música. Componía varias canciones que después eran versionadas por grupos tan importantes como Guns N' Roses o Marilyn Manson, y desde 1987 dedicaba su tiempo a la escritura de varias obras, entre ellas Inconsciencia, una especie de autobiografía en la que contaba sus experiencias. Pese a las diligencias presentadas para su excarcelación, nadie se atrevía a dejarlo en libertad. "Yo solo podría asesinar a toda la humanidad", decía en una carta personal escrita en 1996. Y en una entrevista en San Quintín llegó a afirmar: "Si escupen en mi cara y me humillan en los periódicos por nada, ¿qué creen que va a suceder cuando salga de aquí?". Aún así, este líder mesiánico poseía miles de fans en todo el mundo e incluso llegó a mantener una relación sentimental. La imagen de una joven modelo de 27 años posando junto a él dio la vuelta al mundo en 2014. Se llamaba Afton Elaine Burton, más conocida como Star. Ambos salieron durante un tiempo, ella le visitaba frecuentemente, e incluso, se sacaron la licencia para poder casarse. Pero antes de firmar, Manson descubrió que las intenciones de la joven no eran buenas. Parece ser que Burton y un amigo suyo tenían planeado hacer negocio con la muerte del criminal. El lucro sería exponer sus restos en un ataúd de cristal. De este modo, atraerían a miles de curiosos que llegarían en procesión y pagarían por verlo. El 19 de noviembre de 2017 y tras varias complicaciones derivadas del cáncer de colon que sufría, Charles Manson fallecía en un hospital de Bakersfield, California, a los 83 años. Tras una batalla legal en la que hasta 3 personas reclamaron sus restos, finalmente fue Jason Freeman, un supuesto nieto del asesino, quien pudo incinerar y enterrar su cuerpo en la ladera de una montaña. Al funeral de tintes cristianos acudieron cerca de 20 personas. La familia le despidió en un emotivo homenaje. 9.
Un brujo argentino estafó y extorsionó a decenas de víctimas a través de Internet. Fuente: HCH. Ariel Wojteux, el brujo argentino que estafó y extorsionó alrededor de 200 personas con videos sexuales a cambio de supuestos hechizos para recuperar amores, todavía tiene una cuenta activa en Vimeo. El perfil del informático de 35 años en la red social de videos se creó hace 3 años y solo cuenta con 2 seguidores. La mayoría de las filmaciones que compartió son testimonios que relatan casos de éxito y cuentan cómo supuestamente su vida de pareja mejoró con la magia negra de amarres. Lo cuenta el medio hondureño HCH. Desde Paraguay, Wojteux abrió las páginas amarresinmediatos.com y brujovip.com. Según informó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, atn.com.ar, a partir de estos portales ofrecía servicios de brujería para recuperar amores a través de un ritual sexual y les indicaba a sus clientes que se grabaran y le mandaran el video para que él pudiera hacer su magia. Una vez que tenía las imágenes, les exigía plata a cambio de no publicar el contenido íntimo. Una tercera parte de su negocio era la cuenta en Vimeo, a través de la que se publicitaba y ofrecía amarres de magia blanca, magia negra, macumba, vudú, magia ancestral, hechicería y santerismo. Atraigo amores imposibles, retiro amores tormentosos, ligo el amor verdadero, amanso amores rebeldes y recupero esa pareja que lo abandonó. Todo esto con magia negra, vudú, macumba y magia blanca. Trabajo con los 7 espíritus ancestrales del amor y la pasión. Soy santero espiritista, hechicero y brujo de magia negra. Soy el más efectivo de América Latina, dice su descripción. La fiscalía no detalló que las estafas del brujo fueron entre 2016 y 2017 a personas de Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, España, Suiza, Italia y Estados Unidos. El último video se cargó hace 3 años. Quizás, antes de que cometiera los delitos que investiga la justicia. 10. México, algunos cementerios son profanados para ritos de brujería. Fuente: varios medios. Restos en Durango. Francisco Javier Curiel García, director del Panteón de Oriente, Durango, México, señaló que de manera continua los trabajadores de dicho cementerio encuentran muñecos hechos con tela, cera e incluso con fotografías de personas. Nos encontramos gatos negros con el abdomen abierto, lo mismo que gallinas sin cabeza, lo cual ya no es extraño para nosotros, solo se limpia el lugar y se continúa con las labores habituales, dijo el director del panteón, tal como recoge Belém Hernández en El Sol de Durango. Con 72.000 lotes distribuidos en 28 hectáreas, el primer panteón de Durango fue visitado por miles de duranguenses en el Día de Todos los Santos y de fieles difuntos. A él no escapan las historias de miedo y leyendas, que dejan al descubierto la historia de un pueblo. En la morada de los muertos, los vivos pretenden atraer parte de su energía para beneficio o desdicha de algunos, es por ello que los brujos en algunas ocasiones recurren al sacrificio de gallos para poder abrir caminos a los que le piden ayuda. La energía del camposanto es indispensable para llevar a cabo trabajos que ayudarán a las personas a salir adelante en cualquier ámbito, comentó María, quien desde hace más de 20 años se dedica a leer las cartas y ayudar a preservar el amor entre las parejas. Indicó que la mayoría de los rituales se desarrollan o depositan en la oscuridad, de noche, ya que es la principal aliada. Conforme pasa el tiempo se consuma el amarre o el entierro y la persona ve cómo su vida se transforma. El amor está presente en el Panteón de Oriente y no solo por parte de los familiares que tienen algún pariente sepultado en dicho lugar, sino dentro de los amarres que hombres y mujeres piden a los expertos en la materia. Para ello los frascos con fotografías entrelazadas con listones rojos e incluso entre prendas íntimas, muñecos de cera y tela, se dejan ver al momento de limpiar el camposanto. Curiel García resaltó que se han presentado casos donde algunas tumbas han sido bañadas con sangre o pintura negra, por tanto para evitar robos y destrucción se cuenta con la colaboración de Seguridad Pública a fin de que realicen rondines por las inmediaciones del panteón, mientras que al interior 4 guardias resguardan el lugar. Alonso Barrios, director del Museo Funerario Benigno Montoya que se aloja dentro del cementerio,
Explicó que los monumentos que se afectan con dichas prácticas son los catafalcos, ya que son piezas que debido a su estructura la base superior se mueve, pues su fin es preservar la estructura morfológica del ataúd. Ante ello se puede descubrir la parte de arriba y queda un cajón, lo cual utilizan para depositar objetos relacionados con el vudú. Añadió que la mayoría de los catafalcos no tiene dueño debido a que el título se perdió o están en el olvido, hecho que propicia que personas ajenas realicen prácticas o rituales. Es de resaltar que en el área dedicada a las niñas y niños en el Panteón de Oriente no se ha encontrado ningún objeto antes mencionado, será por la connotación de pureza o simplemente por respeto. Preocupación en Tamaulipas. Los cementerios están plagados de misterios, mitos y leyendas difíciles de comprender, siempre han tenido ese lado oculto y oscuro que despierta curiosidad entre la población. Sin embargo, hay quienes se han aprovechado de la última morada para realizar actos de magia negra y brujería. En un cementerio mexicano, fueron encontradas supuestas evidencias de estas prácticas oscuras, tal como informa Karen Magallanes en Chispa. Gran sorpresa se llevaron familiares que llegaron al Panteón de las Chacas en Ciudad Madero, Tamaulipas, cuando algunos objetos con los que se realizan actos de brujería, yacían sobre las tumbas. Las familias habían llegado a visitar a sus fieles difuntos el pasado viernes 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Muertos en México. Testigos aseguran que encima de muchas tumbas había amarres. Los hechizos de amarre son utilizados supuestamente para tener a tu pareja atada a ti y que no pueda enamorarse de nadie más. La forma de hacerlo varía de acuerdo a la necesidad de quien lo pida. Quienes encontraron objetos extraños mostraron su disgusto e inconformidad, ya que consideran que nadie debe faltarle al respeto así a los muertos, sobre todo porque se encuentran descansando. La realidad del panorama es que no es el único sitio donde sucede, sino que diario, panteones son visitados con las mismas negras intenciones. Medios locales señalaron que entre lo encontrado, había fotos ya desgastadas que presuntamente pertenecen a quienes han amarrado, ropa interior, frascos con contenidos desconocidos, animales muertos, cabellos, toallas sanitarias y especies de líquidos que apuntan a ser brebajes, entre muchos más. Las autoridades señalan que estos rituales son muy comunes en México y que incluso hay quienes acuden para llevarse tierra de panteón a sus casas, y en el caso de las tumbas abiertas, se cree puede ser porque alguno de los hechizos así lo requiere. Nada justifica la práctica y se prevé instalar más seguridad en estos lugares para prevenir situaciones más complicadas. La Ries es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La Ries no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La Ries autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.